Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Y también queremos saludar a nuestros amigos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Amén. Hermanos, hoy día vamos a continuar con nuestra serie La Gran Comisión. Este es el tema número 12 para los que llevan apunte. Y hoy día vamos a ver la tercera parte de este título. Por tanto, id y haced discípulos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, id y haced discípulos, tercera parte. Así dice el Señor. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hermanos, aquí Jesús está usando metafóricamente dos de las necesidades que tenemos los seres humanos. Y esta necesidad es cada día, ¿sí o no? Amén. Y tenemos que satisfacer, ¿qué? El hambre y la sed natural que tenemos como seres humanos, ¿sí o no? Pero la palabra que Jesús usó aquí en el idioma original, ellos hablan de una hambre y de una sed, pero en un sentido intenso, al grado de desfallecer por esa hambre y esa sed. No sé, ellos, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando tienen hambre y cuando tienen sed? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ah? Van, gloria a Dios, y están por la calle y se compran una salteñita, un sándwich, un rellenito, correcto. Y si tienen sed, se compran una agüita, una soda, un juguito, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienen que satisfacer esa necesidad natural que tenemos, ¿sí o no? Pero ahora imagínense que esa necesidad, gloria a Dios, aleluya, sea al grado de desfallecer. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y cuando íbamos a jugar fútbol de salón, gloria a Dios, ahí nuestro hermano Denis, gloria a Dios, hubiera querido que lo vean, hermanos. Era una pantera, hermanos. Y esos remates que tenía, hermanos, parecía a Roberto Carlos, hermanos. Gloria a Dios, la agilidad que tenía, hermanos. Y siempre nos recordábamos cuando íbamos a jugar. Gloria a Dios. Amén. Ya pasaron los años, gloria a Dios, ya no tenemos esa misma agilidad, esa misma flexibilidad y esa misma resistencia, porque ya pasaron los años. Pero recuerdo que después de un partido de fútbol, la sed era tremenda, era hasta el punto de desfallecer, y nos íbamos ahí a una tiendita, nos comprábamos un refresco, un agua. ¿Por qué? Porque entonces estábamos desfalleciendo de sed. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Y había una necesidad, era imposible decir no vamos a tomar agua. ¿Por qué? Porque estábamos al punto de desfallecer. O cuando alguna vez terminábamos un ayuno, gloria a Dios, y por la tarde, gloria a Dios, o después de varios días, gloria a Dios, viene un hambre intensa. Gloria a Dios, ¿han sentido eso? Y gloria a Dios, y somos capaces de comernos una olla entera, de lo que sea, hermanos, para satisfacer esa hambre y sed. Eso es algo natural. Pero en este caso, Jesús está hablando un sentido intenso en satisfacer ¿qué? Esa hambre y esa sed por la justicia. Gloria a Dios. Y Jesús usa de una forma metafórica estas necesidades naturales que tenemos los seres humanos para enseñar ¿a quiénes? A sus discípulos, que aprendan a tener esa sed y esa hambre de justicia. Escuchen, cuando vamos a formar discípulos, tenemos que enseñarles que tienen que tener esta hambre y esta sed de justicia. Eso es importante, eso es algo vital en la vida de un nuevo discípulo. Ahora ustedes dirán, ¿qué es justicia? Primeramente, déjenme decirles lo que no es, o a lo que no se está refiriendo esta justicia. Aleluya.
Tal vez ustedes han escuchado casos de personas inocentes que los han condenado en la cárcel, pero de una forma injusta, porque ellos eran inocentes. Y esa persona tiene un hambre y sed de justicia. ¿Se estará refiriendo a ese tipo de justicia? ¿Ah? No. ¿Han escuchado el caso de un payasito que estuvo en la cárcel por 2 años y le acusaron de un asesinato, de un feminicidio, allá en Cochabamba? Amén. Pero después vieron que él era inocente y descubrieron al verdadero criminal. Pero ese muchacho, gloria a Dios, aleluya, estaba pues ahí triste porque él era inocente. Aleluya. Y lastimosamente, cuando los cristianos van a las cárceles, y principalmente los de esta secta de los católicos, usan, gloria a Dios, esta bienaventuranza del capítulo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A ellos se estará refiriendo el Señor Jesús? ¿Ah? No. Hermanos, justicia viene del griego dikaiosune, y esto habla de cualidad de carácter que tiene que ver con lo recto y lo justo, es decir, con la justicia y la rectitud que manda Dios a través de su palabra. Vamos a poner un ejemplo. Dios es justo y recto, y todo lo que Él hace es justo. Pero hay muchos hombres allá afuera que dicen, pero si Él es justo, ¿por qué nos va a castigar a los que tomamos cerveza? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir a una discoteca y bailar? No, su Dios no es justo. Y algunos, aún, gloria a Dios, aleluya, presentan a un Jesús que han inventado en sus mentes. Y dicen, no. A mí el Jesús que me mostraron en la Biblia es un Jesús de amor, un Dios de amor. Y como Él es amor, es imposible, gloria a Dios, que nos manden al infierno a los que somos sus criaturas. Ellos dicen somos sus hijos, pero eso lo dicen porque no conocen la Biblia. Porque los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Aquel que cree en María, en sus santitos, gloria a Dios, y diferentes dioses que tiene, ese no es hijo de Dios, es una criatura. Es verdad, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Entonces estos hombres argumentan eso. No, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero Dios da la paga justa por el pecado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda un castigo para el pecador. Es como en lo natural. Cuando una persona comete una infracción, un crimen, las leyes de este país demandan un castigo para el infractor, para el criminal. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque es lo justo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este violador criminal Richard Choque? Imagínense si alguien dijera, qué injusta es la justicia, qué injusto es ese juez, ese fiscal. ¿Por qué lo están condenando? ¿Acaso no tienen amor? ¿Acaso no lo pueden perdonar? ¿Ah? ¿Acaso ellos no fallan? ¿Acaso ellos no pecan? ¿Se imaginan? Y que salga libre, absuelto Richard Choque. ¿Se pueden imaginar? Ni imaginarlo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso sería una injusticia. Pero qué pena que no vean desde ese lado la justicia de Dios. Porque Dios va a dar la paga justa por el pecado. ¿Están entendiendo o no? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Vayamos a Deuteronomio. Vamos a ver un poquito de esto para que entendamos lo que es la justicia de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4.
aquí refiriéndose al Señor. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. O sea, glorios, el día del juicio, Él va a juzgar de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Él no te va a acusar de cosas que tú no hiciste. A Él no van a venir testigos falsos. A Él nadie le va a poder intimidar con dinero, porque es justo y recto. Y Dios va a dar a cada uno de los hombres, glorios, según ellos hayan hecho, ni más ni menos, porque Él es justo y recto. Y esta justicia de Dios se la transmite a sus discípulos. ¿Cómo? A través de su palabra. Y vamos a ver el contraste que hay entre Dios, que es justo, y la injusticia de los hombres. Vayamos a Romanos capítulo 3, para que ustedes puedan entender, hermanos, qué es la justicia. Romanos capítulo 3, versículo 5. Aleluya. Miren lo que dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como. Entonces, ¿qué es la injusticia del hombre? ¿Ah? Somos mentirosos, somos borrachos, somos adúlteros, fornicarios, idólatras, vengativos, odiamos, no queremos perdonar. Así somos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Rechazamos a Jesús, porque eso también es una injusticia. Buscamos, gloria a Dios, nuestra propia forma de salvación. Nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestros argumentos. Y eso es una injusticia, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos da la oportunidad a los seres humanos de venir hacia Él. Pero nosotros rechazamos lo que Dios nos quiere dar, su justicia. Entonces, como rechazamos, Dios nos va a dar el justo pago, gloria a Dios, por nuestras malas decisiones. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, porque esa es la justicia de Dios. Eso es lo justo, eso es lo recto. Gloria a Dios. Hay padres, aleluya, que engañan a la esposa, destruyen su hogar, se casan, gloria a Dios, con otra mujer más joven, abandonan a sus hijitos. Pero pasa el tiempo, un día sus hijos son hombres, aleluya. Ya el hombre está viejo, gloria a Dios, y tienen un desprecio hacia su padre. Lo odian, lo rechazan, no quieren saber nada de él. Y ese hombre está llorando. Gloria a Dios. Y todavía le dicen a Dios, ¿por qué? ¿No? Simplemente está recibiendo lo que sembró. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su injusticia, gloria a Dios, le llevó a hacer eso. Y si ese hombre no se arrepiente, un día la justicia de Dios lo va a alcanzar. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, pregunta: ¿Dios será injusto que da castigo al infractor, al pecador? No, porque Dios es justo. ¿Están entendiendo o no? Amén. Y Pablo lo dice, miren lo que dice el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué quiere decir esto? Es que a los hombres se les ha acuñado que, como Dios es bueno, tiene que pasar por alto todos los pecados. Y quieren ese tipo de Dios, un Dios permisivo, un Dios injusto. Y han creado ese tipo de Dios en su mente. Y gloria a Dios, se van a tomar sus cervezas. Y gloria a Dios, se van a las discotecas, adulteran, fornican, hacen lo que se les da su gana.
Y vienen, ay, Dios mío, Dios, ese es mi Dios. ¿Qué me va a condenar? Porque Dios es amor. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Ese es un Dios inventado en la mente de esos hombres que son injustos. ¿Están entendiendo o no? Amén. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se está refiriendo a hombres y a mujeres que son rectos y que hacen las cosas justas. Gloria a Dios. Sin imparcialidad, como manda Dios a través de su palabra. Y así se tiene que formar a los discípulos. No hay otra forma. Gloria a Dios. Tienen que ser justos y rectos. Tiene que haber una imparcialidad dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Pero hoy día no se ve eso, hermanos. No se ve eso. ¿Por qué? Porque los mismos pastores tienen parcialidad y miran a las personas que diezman más, que apoyan más, y nunca les dicen nada, hermanos. Y los levantan a ellos como líderes, como nuevos pastores, como líder de caballeros, líder de jóvenes, como líder de alabanza. Hermanos, ¿eso será justo? ¿Ah? Y el hermanito que es fiel, el hermanito que ora, que no falta a la iglesia, que siempre está ayudando, pero como no tiene dinero, ni lo miran. Y eso es una injusticia. Gloria a Dios. O cuando el hijo del pastor se porta mal, ¿qué dice el pastor? Uy, no, mi hijo, imposible. Hermanos, eso es una injusticia. Gloria a Dios. O aún entre las hermanas hay una pelea, gloria a Dios, entre los hijos de dos hermanas. Gloria a Dios. O le hacen llamar, gloria a Dios, aleluya, la profesora, gloria a Dios, del kindergarten. Quiero decirle que su hijo le clavó un lápiz en la cabeza de su amiguito. Ay, no, ¿cómo? Imposible que mi hijo haga eso. Hermanos, no. Todos los hombres somos malos y tendemos a hacer cosas malas. Entonces tenemos que buscar la justicia, la equidad. Gloria a Dios. Hay algunos cristianos, entre comillas, porque yo, gloria a Dios, por lo que muestran en sus vidas, gloria a Dios, y no hay evidencia, se duda que sean cristianos. ¿Por qué? Escúchenme bien. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo justo y lo recto delante de Dios? Juzgar las cosas con imparcialidad. Y a veces tu mamá comete una infracción, tu hermano comete una infracción, tu tío comete una infracción, tu esposo o tu esposa comete una infracción. Gloria a Dios. Y como un verdadero cristiano que tienes hambre y sed de justicia, ¿qué tienes que hacer? No castigar, perdón. Corregir el error, el pecado que hay en tu ser querido, ¿sí o no? Pero si tú dices, no, imposible, ¿cómo mi mamá? ¿Cómo mi esposo? No. ¿Y por qué es tu familia? Y tratas de hacer las cosas con parcialidad, es que no tienes hambre y sed de justicia. El verdadero cristiano siempre va a querer, va a ser movido por este rasgo de carácter, de siempre hacer las cosas justas y rectas delante de Dios, porque sabemos que Dios nos está mirando. Cuando tú cometes una injusticia, ¿qué crees que está diciendo Dios? ¿Crees que te está aplaudiendo? Te está mirando. Hijo, te falta todavía. ¿Están entendiendo? Amén. Te alabamos, Señor. Entonces, de esta forma tenemos que enseñar a los nuevos discípulos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como Él. Gloria a Dios. Porque la justicia es un rasgo en el carácter de Dios. ¿Se imaginan si Dios haría eso con nosotros? ¿Se imaginan? ¿Ah? Perdidos, ¿verdad? Pero gracias, porque Él es un Dios justo y recto. Y le va a dar a cada uno lo que se
merece. ¿Sí o no? Aleluya. Y quiero enfatizar en esto. Por eso tenemos que enseñar a los nuevos discípulos a tener un deseo, un hambre y sed de la justicia de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la justicia de Dios en acción para poder ver cómo es Dios. Gloria a Dios. Escúchenme bien. Nosotros tenemos que enseñar a los nuevos discípulos que debemos reconocer que necesitamos la justificación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los hombres somos pecadores. Cuando ya vienen así almitas nuevas, así como el hermano Víctor, tenemos que enseñarle que él es pecador. Así como todos nosotros un día fuimos pecadores. ¿Se acuerdan? Amén. Y hacíamos tranzas, engañábamos, mentíamos, fraudeábamos, nos emborrachábamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, somos pecadores, ¿sí o no? Y la justicia de Dios demandaba un castigo para los pecadores, ¿sí o no? Y nosotros merecíamos morir, ¿sí o no? Nosotros merecíamos esa cruz. No había forma en que como hombres pudiéramos satisfacer la justicia de Dios. Ni por obras, ni por dar dinero, ni por ayudar a la gente pobre. No había forma, hermanos. Ni por más que le diga, Señor, te voy a dar mi casa. Es más, Dios no necesita nada de eso. Son esos corruptos que engañan a las personas. No había forma, no había, como seres humanos, de encontrar, de ser justificados, de ser perdonados, de ser absueltos. Como hombres no teníamos los recursos y merecíamos el infierno, ¿sí o no? Y aquí entra en acción nuestro Salvador. Ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 4, el versículo 25. Miren lo que dice. Y eso es lo que tenemos que enseñar a los nuevos discípulos, que Él es la única forma en que podemos ser justificados. No es ni por María, no es ni por las almitas, no es por ningún santo, no es por hacer obras, no es por guardar el sábado, por dar dinero, por diezmar. Nada de eso. Miren lo que dice. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora dirán, ¿qué es justificación? Es el acto por el cual Dios declara absuelto, sin delito, sin pecado, a todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo. ¿Están entendiendo? Escuchen, en ese momento se aplica la justicia de Dios. ¿En qué sentido? En que como Él es justo y recto, debía castigar al pecador. Para que me entiendan, muchos se preguntan y dicen, ¿por qué Jesús murió de esa manera? El diablo lo mató, fueron los romanos, ¿cómo es posible que ha muerto de esa forma? Y se acuerdan, yo por ejemplo cuando era jovencito y veía esas películas en Semana Santa, me imaginaba así como Rambo, hermanos, con mi ametralladora. Yo voy a ir a defender a Jesús y voy a matar a todos esos romanos. Porque no entendía, lo hacía en ignorancia. Así como muchos no entienden por qué Jesús murió de la forma en que murió. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Los romanos? ¿Quiénes mataron? ¿Quién mató a Jesús? ¿El diablo? ¿Quién permitió, gloria a Dios, que muriera de esa forma Jesucristo? ¿Bajo la venia de quién? ¿Quién autorizó la muerte de Jesús de esa forma? Dios Padre. Porque su justicia demandaba castigar al pecador. No al pecado, hermanos, por si acaso. Ay, Dios ama al pecador y no ama al pecador. Eso es una mentira, esa es una blasfemia. Que muchos pastores han metido ese cliché. Ya lo estudiamos, pero esa es una total mentira. Dios tenía que dar el pago justo al pecador, o sea, a toda la humanidad, a todos nosotros. ¿Quiénes merecían morir en esa cruz? Todos los seres humanos, ¿sí o no?
Pero Jesús murió en lugar de nosotros. ¿Están entendiendo eso? Eso es profundo. Parece que no tuviera nada, pero tiene mucho. Cristo murió por toda la humanidad. Él recibió el castigo de la justicia de Dios que nosotros merecíamos. Por eso, hermanos, todas esas iglesias y a todos esos cristianos que les han enseñado que tienen que preservar su salvación con buenas obras, que tienen que resguardar su salvación, tienen que cuidar su salvación, hermanos, ese es un error, esa es una mentira. Ya también eso explicamos. Las buenas obras vienen como consecuencia de que ya somos salvos. ¿Están entendiendo? Amén. Pero ya Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque seguimos pecando, ¿sí o no? Sí. ¿Quién se atreve a decir que no peca? Todos nosotros pecamos, ¿sí o no? Amén. ¿Quién se puede negar? Ni yo me niego. Yo también sigo. Dios sigue tratando con mi vida. Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, Jesús pagó por todos esos pecados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos le agradecen a Jesús? ¿Sí o no? Porque gracias a ese sacrificio es que nosotros estamos aquí. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Están comprendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él pagó por nosotros. Y así, el Dios justo, gloria a Dios, hizo justicia con nosotros los pecadores, a través de su Hijo. ¿Están entendiendo o no? Amén. Vamos a seguir avanzando. Entonces Dios tomó a su Hijo y lo sacrificó en lugar nuestro. Aleluya. Y de esta manera fue satisfecha la justicia de Dios. Ahí mismo en Romanos, capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice el Señor. Vamos a ver cómo es que viene nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros ya hemos sido justificados. Ahora, muchos confunden esta paz con la paz que tiene que haber en el mundo. No. Cuando aquí dice que tenemos paz para con Dios, es que nosotros ya hicimos las paces con Él. Ya no tenemos nada pendiente. Delante de Él hemos sido declarados limpios, absueltos de la condenación del pecado. ¿Están entendiendo o no? Y tenemos ya paz. Ahora tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios. Y podemos orar y decirle: Señor, mi Señor, humillarnos delante de Él, alabarlo, hacerle conocer nuestras necesidades, gloria a Dios, a pedirle ayuda. Podemos hacer eso, ¿sí o no? En nuestra oración, porque ya tenemos el paso para poder entrar al lugar santísimo. Por eso es que muchas veces yo también les he dicho que Dios no escucha la oración de los impíos, de los de otras religiones. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la única forma para poder tener acceso al lugar santísimo es a través del sacrificio de Cristo. ¿Están entendiendo? Cuando los impíos, los que no tienen a Cristo, aunque se digan que son de otra secta, de otra religión, no hay forma en que Dios te escuche. Si tú en ahí estás orando tu Ave María, si en ahí estás orando a tus santitos, nadie te escucha. Gloria a Dios, porque eso no es Dios. ¿Están entendiendo o no? Aleluya. Aunque clames, pero Dios no te ve. ¿Por qué? Bueno, Dios ve, está en todas partes, pero Dios no oye tu oración. ¿Por qué? Porque no eres su hijo. Él atiende la oración de sus hijos. Un ejemplo. Cuando tu hija, tu hijo viene y te pide por una necesidad, ¿le oyes o no le oyes? ¿Satisface su necesidad, sí o no? ¿Por qué? Porque es tu hijo. Pero si viene otro extraño, sí, ni le tomas atención. ¿Por qué? Porque no es tu hijo. La única forma en que puedes ser hijo de Dios es a través del sacrificio de Cristo. ¿Están entendiendo o no? Por eso es que nosotros ahora tenemos paz para con Dios.
Ahora tenemos la libertad para entrar en su presencia. ¿Están entendiendo? No hay otra forma. Así que si tú sigues orando a María, sigues orando a Dios en la forma que tú quieres, pero no has entregado tu vida a Cristo, Dios no te oye. Y tus oraciones se van llevadas por el viento y nada más. ¿Están entendiendo? Romanos capítulo 3, versículo 22. Miren lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, esto es para cualquiera, sea en Bolivia, sea en Perú, en Colombia, en China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, sin diferencia. Si tienes fe en Jesucristo, crees el sacrificio de Él, te arrepientes de tus pecados, Dios no hace diferencia. No dice, este es boliviano, este es chileno, este es colombiano. No. No hay diferencia. ¿Están entendiendo? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos sin excepción. Nadie puede decir, no, yo soy justo, yo soy santo. ¿Qué? Porque hay personas que se creen justas y santas, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, yo no soy pecador. ¿Qué siempre he hecho, pues? ¿Que he matado? ¿He robado? No he hecho daño a nadie. No, eres un pecador. Todos somos pecadores. Y mientras no reconozcas que eres un pecador, estás chao. La misericordia de Dios nunca va a llegar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estás buscando tu propia justicia. Y la única forma en que puedes ser justificado es por el sacrificio de Cristo. Y en ese momento reconoces, yo soy un pecador, yo soy malo, Señor, pero por tu justificación, ahora, Señor, soy tu hijo. ¿Están entendiendo? Amén. No hay justo ni aún uno. ¿Están entendiendo? Amén. Miren, siendo justificados por precio, por dinero, ¿así dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, escúchenme bien, entiendan esto. Hermano, no hay otra forma de justificarse delante de Dios Padre. No es por guardar el día sábado. Espero que esas personas que son sabatistas y tienen como a su Dios el día sábado entiendan que no hay forma de justificarse por obras. No es por diezmar, no es por dar dinero. Muchas personas quieren preservar su salvación dando dinero, haciendo obras de caridad, y no que sea pecado. Si tú quieres ayudar y tienes la posibilidad, hazlo. Pero si en tu corazón piensas que por eso vas a preservar tu salvación, estás equivocado. Porque la justificación es gratuita. No se puede pagar, no se puede dar ni un centavo. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y eso tiene que entrarles, y eso les tienes que enseñar a los nuevos discípulos. Gloria a Dios. Esa es la justicia de Dios, que fue pagada por el sacrificio de Cristo, porque Él es un Dios justo. Ahora imagínense, gloria a Dios, aleluya, si Dios permitió que su hijo muriera de esa forma tan terrible, porque su justicia demandaba castigo para los pecadores, ¿ustedes creen que va a pasar por alto aquellos pecadores que rechacen a Jesús? Aquellos que no quieran oír la palabra de Dios, aquellos que siguen sus pecados en su doble vida, y aquellos hombres peor que están allá afuera que no quieren saber nada de Cristo y su evangelio. ¿Tú crees que va a pasar por alto? Por eso el arrepentimiento tiene que ser genuino, y una fe genuina en Cristo Jesús. Solo de esa forma podemos satisfacer la justicia de Dios. No hay otra forma. Yo quisiera decirte, hermanito, si guardas el sábado te vas a salvar, si diezmas te vas a salvar, pero muchos pastores están engañando, están manipulando y abusando a la gente con puras mentiras que nada tienen que ver con la palabra de Dios, porque la justificación es gratuita. ¿Están entendiendo? Pero de este último versículo quiero rescatar esta palabra, redención. Y esta palabra redención viene del griego apolutrosis,
que significa rescate total, pago por un rescate, liberación del poder y las consecuencias del pecado, rescate de un esclavo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios pagó por todo. Por eso, hermanos, no se puede traficar, no se pueden vender las dádivas, los regalos de Dios. Él no pagó un 50%, Él no pagó un 60%, Él no pagó un 80%, Él pagó el 100% de todo. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso esos pastores que están traficando con la fe, que están vendiendo sanidades, que están vendiendo oración, que están vendiendo, gloria a Dios, aleluya, comida por una bendición, hermanos, esos hombres, si no se arrepienten, van a ir a arder al fuego del infierno eterno. Porque Dios pagó todo eso. Y esta palabra, hermanos, esclavo, viene de la palabra griega doulos. Y doulos traduce como alguien que tiene su señor. ¿Cómo es un esclavo? Tiene su señor. ¿Quién es nuestro señor? Dios. Pero lastimosamente, en las Biblias que tenemos actualmente, esclavo traduce como siervo. Y siervo piensan que solamente es un sirviente, una persona humilde que está. No. Siervo es esclavo. Tenemos nuestro Señor. Y eso quiere decir que ya no podemos hacer lo que se nos da nuestra gana. Antes éramos esclavos del pecado. Nunca fuimos libres los hombres. Nunca. Antes el pecado era nuestro amo. Y hacíamos lo que nos decía el pecado: bebe, toma, fornica, adultera, miente, engaña, tranza. Y éramos siervos del pecado. Pero ahora Cristo nos liberó. Ahora somos esclavos de Cristo. Y tenemos que hacer lo que dice Él y su palabra. Ya no tenemos que hacer lo que se nos da nuestra gana. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros ya no tenemos que pagar ni por nuestra salvación, ni por una oración, ni por un milagro, por nada. Gloria a Dios. Por eso cuando hay una necesidad de una iglesia, el pastor tiene que ser sincero. Gloria a Dios. Es más, entre uno de los requisitos que hay para los que quieren ser pastores es que no sea amante de ganancias deshonestas. O sea, tiene que ser fiel y recto. Entonces yo como pastor, si hay una necesidad, yo tengo que hablar con la verdad. No puedo hacer tranzas, y menos vender las bendiciones de Dios. Pero si hay una necesidad genuina, hablamos. Y aquel que no tiene nada, nada teme. Y aquí están las cuentas claras. Porque yo pedí para esto, hermanos. Ustedes ayudaron, pero hicimos esto y aquello. Pero aquellos pastores que no tienen esa hambre y sed de justicia, no hacen lo recto, no hacen lo justo, tienen temor. ¿Por qué? Porque su corazón es corrupto. Porque están haciendo tranzas, están negociando y traficando con la fe, con la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Así que, si alguna vez, gloria a Dios, tú tienes una necesidad de algo, o alguna vez hay una necesidad por la iglesia, nunca trafiques las cosas de Dios. Siempre habla con la verdad. Gloria a Dios. Porque a veces yo he visto, y así se corrompe a los nuevos discípulos: ve a vender estos platitos de charquecán, ve a vender estas poleritas, y a los que van a comprar, diles: te vas a llevar una bendición especial de Dios. ¿Qué? Eso es traficar, eso es comercializar. No, háblale con la verdad. Hay una necesidad en la iglesia que no la podemos cubrir. Si usted quisiera, puede colaborarnos. Y nada más. ¿Están entendiendo? ¿Están comprendiendo? Aleluya. Entonces no se puede pagar por ninguna bendición. Todo ya Cristo nos entregó de una forma gratuita. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Vamos, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. Aquí refiriéndose del Padre hacia el Hijo. Y propiciación viene del griego hilasterión, que significa propiciar, expiar. En otras palabras, el Padre puso a Jesús, al Cordero sin mancha, por expiación por los pecados
de nosotros, de todos los seres humanos. ¿Están entendiendo o no? Por eso Él es nuestro Cordero de nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Esa es la sombra de lo que hacían en el Antiguo Testamento, que ahora se cumplió. Él es nuestro Cordero de expiación. ¿Están entendiendo? Por medio de la fe en su sangre. O sea, por medio de la fe en su sacrificio. Gloria a Dios. Para manifestar su justicia. Pregunta: ¿cómo Dios manifestó su justicia? ¿Ah? ¿Cómo? Por el sacrificio de Cristo. Su justicia demandaba un castigo, dar el pago justo a los pecadores. ¿Y en quién demostró su justicia Dios? En el sacrificio de su Hijo. Por eso murió de la forma en que murió. ¿Se acuerdan que en un momento Jesús dijo y sintió que el Padre lo había desamparado? Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué sintió eso Jesús? Porque en ese momento Dios dejó de mirar al Hijo. ¿Saben por qué? Porque Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Y el Padre no tiene que ver nada con el pecado. Gloria a Dios. El justo, el santo, muriendo por los pecadores. Estaba cargando. Y en ese momento se hizo una abominación delante del Padre. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué más dice? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, a nosotros nos liberó. Ahora ya pasó por alto todas las cosas malas que hicimos. Pero no es que no nos dejó sin castigo, sino es que Cristo llevó el castigo que nosotros merecíamos. ¿Están entendiendo o no? Por eso nosotros servimos a nuestro Señor. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no entregarnos totalmente a Él? Porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Ahora entienden? ¿Ahora comprenden? Y eso es lo que tienen que hacer entender a los nuevos discípulos, porque muchos no saben esto. Y miren, Pablo habla más ampliamente de esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Así dice el Señor: al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ese es el punto hoy día en los cristianos, es que no entienden. Piensan que como Él pasó por alto nuestros pecados, o sea, nos perdonó, pero no nos dio juicio, no nos vino un castigo. No entienden que Cristo fue el que fue castigado en lugar nuestro. Dios no pasó por alto el castigo que tenía que darnos, sino que lo llevó Cristo. Y eso no entiende la gente, que la justicia de Dios va a demandar un castigo. Y cuando este tiempo de gracia termine, cuando estemos allí, gloria a Dios, la justicia de Dios va a castigar a todos los pecadores, a todos sus adversarios. ¿Entienden o no? Amén. Aleluya. Finalmente, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Él nos eligió. Gloria a Dios. En santificación del Espíritu. Ahora está la presencia de Dios en nosotros. Ahora somos santos. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, ese es el poder de la sangre de Cristo que muchos no entienden.
Gloria a Dios. Allí, gloria a Dios, cuando el sacerdote en la antigüedad degollaba un cordero, gloria a Dios, rociaba la sangre, gloria a Dios. Y eso era como una especie de limpieza. Ahora nosotros somos rociados con la sangre de Cristo para ser limpiados, para ser purificados de todos nuestros pecados. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria, es cómo no darle gracias a ese Dios bendito que nos libró de ese castigo. Amén. Que merecíamos la condenación eterna. Ahora entiendes por qué tenemos que alabar y amar a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Y dar nuestra vida si fuera posible. Los cristianos, los discípulos de antes entendían esto. Por eso estaban dispuestos a morir por el Maestro. Pero hoy día no entienden esto. ¿Por qué? Porque no se les enseña la palabra de Dios. Porque se les habla, tú vas a ser rico, vas a prosperar, vas a alcanzar tus sueños con Jesús. Pero se han olvidado de enseñar la palabra bendita y santa de nuestro Señor. Por eso tenemos que levantarnos, hermanos, para defender ardientemente la fe que una vez se nos ha sido dada, hermanos. ¿Están entendiéndonos? Amén. Aleluya. Ahora sí, hermanos, entramos de lleno al tema. Volvamos a Mateo capítulo 5. Aleluya. Eso es lo que tienen que enseñar cuando ustedes evangelicen a los nuevos discípulos. Ya Dios les está diciendo cómo. Allá ustedes si no obedecen. Ya les he enseñado, ya más no puedo, hermanos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí está hablando de una hambre y de una sed de hacer lo recto, lo justo. Habla de un hambre y una sed, gloria a Dios, pero al extremo, por hacer justicia delante de Dios. Es un deseo de agradar a Dios y hacer su voluntad. Muchos preguntarán, pastor, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios en mi vida? Porque hoy día piensan que es así hacer la voluntad de Dios, que siempre te tiene que venir un sueño, una revelación, un ángel tiene que aparecer. No, hermanos. Esos testimonios, hermanos, tal vez en algunos casos sí, no puedo negar que Él puede hacerla de la manera que Él quiera. Pero si tú quieres saber cómo hacer la voluntad de Dios, a ver, pregunta, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Ah? En su palabra. En su palabra. Ahora, ¿cuántos tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Ni uno? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces comienza a leer la palabra, porque ahí está la voluntad del Padre. Amén. No sé cuántos de los que estamos aquí, cuando cometemos un pecado, no sé, mientes, tal vez levantas la voz, hay una pelea en tu familia. En ese momento, ¿qué pasa? Nos duele, ¿sí o no? Y en ese momento decimos, Señor, ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero cambiar, Señor. Yo no quiero quedarme así. ¿Sí o no? Quiero hacer lo que tú mandas. Ya no quiero gritar, Señor. Quiero hablar despacito, Señor. Ya no quiero mentir. ¿Sabían que Martín Lutero, uno de los reformadores de la iglesia, más o menos por el año 1500 y pico, Lutero sufría mucho cuando era jovencito? ¿Por qué? Porque se sentía un pecador y él decía, si me muero, me voy derechito al infierno. Y así de jovencito iba, dice, gloria a Dios, porque en ese tiempo la única iglesia que había era la iglesia católica. Los católicos se habían apropiado de la iglesia de Cristo. Y entonces dice que leía su catecismo, rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, pero no se sentía bien y no se sentía justificado y decía, si yo muero, me voy al infierno. Entonces dice que un día alguien le aconsejó, métete al convento, y ahí vas a encontrar
esa paz que tanto buscas. Y dice que se metió al convento. Y dice que, curioso, desde que se metió al convento, cada día se confesaba, 11 horas diarias. Y vivía atormentado y no sentía paz. En esos tiempos la Biblia estaba prohibida. Gloria a Dios. No había esa libertad para poder leer la palabra de Dios y solamente les daban sus catecismos, sus libros católicos. Entonces dice que un día otro fraile, que después llegó a ser su mentor, les regaló una Biblia. ¿Por qué? Porque se enteró del sufrimiento de Lutero y decía, oye, no sé qué me pasa, no, siento que si me muero hoy día me voy al infierno, no tengo paz. No sé, yo pensaba que viniendo aquí al convento me iba a sentir mejor y todo eso. Pero no pasa nada, ¿qué hago? Mira, le dijo este hombre, te regalo esta Biblia. Aquí encontrarás lo que tanto estás buscando. Mira a Jesús. Y en ese momento dice que Martín Lutero comenzó a comer la Biblia. Me estoy refiriendo, estaba comenzando a leer. Comenzó a entender la palabra de Dios, comenzó a entender cómo un hombre iba a ser justificado. ¿Crees? Y una vez que Lutero recibió la justificación de sus pecados, ahí recién sintió paz. ¿Por qué? Porque entró en una relación correcta con Dios. Y Dios empezó a moldear su carácter y comenzó a hacer lo justo y lo recto. ¿Por qué? Porque comenzó a leer la palabra de Dios. Y se levantó contra toda la injusticia de la Iglesia Católica. Porque en esos tiempos ellos estaban llenos de corrupción. ¡Terrible! Gloria a Dios. Y era una de las peores corrupciones. Por eso llaman, gloria a Dios, la edad oscura. Aleluya. Y los cardenales eran inmorales, tenían sus amantes, eran adúlteros, fornicarios, traficaban con las cosas de Dios, cobraban por casar, cobraban por orar, cobraban por ir a ungir a un enfermo. Gloria a Dios, lo mismo que hoy día, para que me entiendan, dentro de la iglesia cristiana. Y Martín Lutero se levantó contra todo eso. Y él dijo, estos son inventos recaudatorios, esto no es lo justo, no es lo recto delante de Dios. Ustedes están buscando cómo sacarle más dinero a la gente. Dios. Y se levantó en contra de la injusticia y la corrupción. Entonces Lutero comenzó a hacer las cosas justas y rectas conforme a lo que Dios y su palabra mandan y ordenan. Y se tuvo que parar en contra de la mentira y sacó sus 95 tesis. Imagínense, él solito se paró en contra de la iglesia, pero en esa iglesia tenía poder. ¿Por qué? Porque la iglesia de esos tiempos decía quién tenía que ser rey y quién no. Había fornicado, había adulterado con el gobierno, hermanos. Es decir, la iglesia de ese tiempo era poderosa. Y este hombre, Martín Lutero, se levantó, gloria a Dios, para defender lo que es recto y lo justo delante de Dios. Imagínense si Martín Lutero si estuviera ahora Martín Lutero y se levantara en contra de todas las herejías que dicen los pastores de hoy. ¿Qué le dijeron? Este es un hereje, quiere destruir la iglesia. Aleluya, no tiene amor. ¿Quién es él para juzgar? Le hubieran dicho. Y aquí quiero llegar, hermanos. Cuando Martín Lutero hizo todo esto, en ese momento se vio el hambre y la sed de la justicia de Dios en la vida de Lutero. ¿Por qué? Porque había un deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que le llamaron reformadores. El reformador de la iglesia. Aleluya. Y eso mismo Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, un deseo que te apasiona. Es un hambre por conocer la verdad de Dios y hacerla, pero también defenderla.
así como Lutero. Pero hoy día, ¿quiénes defienden la verdadera palabra de Dios, el Evangelio? Nadie, hermanos. No les importa. Cualquier doctrina entra dentro de la iglesia y nadie dice nada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay esa hambre y sed por Dios, por su palabra, por hacer su voluntad. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6 versículo 31. Y esto está en el contexto. Estas son enseñanzas de Jesús para sus discípulos. ¿Cuál es el contexto de Mateo 6:31? Ahora, no estén afanados, no se preocupen por nada. Miren, gloria a Dios, las aves del cielo, miren el pasto. Pero vamos a escudriñar. Mateo capítulo 6 versículo 31. No os afanéis. Y esta palabra afanéis viene del griego medimna y significa estar ansioso por algo. En este caso, estar ansioso ¿por qué? Lo dice el mismo Señor Jesucristo, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? O sea, no estén ansiosos, no estén preocupados, gloriosos, por decir, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a ser? Gloriosos, de la ropa, del abrigo, ¿qué va a ser? ¡Ay! No. Miren lo que dice, versículo 82. Porque los gentiles, ahora, ¿quiénes eran gentiles? ¿A quién se estaba refiriendo Dios con esto? A nosotros en ese tiempo. Porque en ese tiempo los gentiles no teníamos conocimiento de la palabra, no conocíamos al Señor. Por eso está diciendo los gentiles, porque ese tiempo los únicos que conocían a Dios, ¿quiénes eran? Los israelitas. Pero, ¿qué es lo que está enseñando entonces este texto? Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen un conocimiento de Dios. Entonces dice, gloria a Dios, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Aleluya. Y cuando dice estas cosas, ¿a qué cosas se está refiriendo? ¿Ah? A la pan, al dinero. ¿A qué? ¿Quieren más dinero? ¿Quieren casas? ¿Quieren autos? ¿Quieren vacaciones? ¿Quieren irse por el mundo? Gloria a Dios. Toda su hambre y sed de los que no conocen a Dios está en conseguir cosas materiales, ¿sí o no? Pero Jesús les enseña a sus discípulos, ustedes no se van a ocupar de eso. Pero aquel que no es discípulo de Jesús no puede entender esto. Por más que eso los expliques, es imposible, porque como no nacieron de nuevo, es locura. ¿Cómo pues eso? ¿Cómo va a decir usted de qué va a comer mi hijo? Usted, pastor, dice que venga a la iglesia, venga, ¿qué va a hacer de su futuro? No entienden porque es locura. Pero aquí está enseñando a sus discípulos cuál es el orden, y lo vamos a ver más adelante. ¿Ustedes creen que Dios puede mentir? ¿Ustedes Dios creen que nos puede engañar? No, hermanos. Pero como no conocen, no entienden, no creen. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la última parte? Pero vuestro Padre Celestial, gloria a Dios, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué significa estas cosas? ¿Ah? Dios sabe que tú tienes necesidad de comida, de vestido, de un lugar para descansar. Gloria a Dios, Él va a suplir las necesidades que se requieren para vivir en este mundo. ¿Tú crees que, imagínate, tú buscas a Dios, tienes esa hambre y sed de Dios, y gloria a Dios, estás obedeciéndolo, te esfuerzas lo más que puedes, y tú crees que Dios va a ser así indiferente? Ay, ¿para qué te perdiendo el tiempo? ¿Por qué no trabajas? ¿Tú crees que Dios te dice así? ¿Ah? ¿Ah? Dios te está viendo. Y Él sabe que tú tienes tus hijitos, tus hijitas. Él sabe las necesidades que tienen que estudiar, que tienes que mandarle al colegio, que tienes que comprarle zapatitos útiles. ¿Tú crees que no sabe? Sabe. Gloria a Dios. Sabe que tenemos todas las necesidades, como cualquier ser humano. ¿Están entendiendo? Pero Dios
está poniendo en orden las cosas. Primero las celestiales, y eso trae como consecuencia las materiales. Miren lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente. Y primeramente significa, sobre todo lo que buscas en esta vida. Está bien que quieras terminar una carrera, ¿sí o no? Está bien que trabajes, pero que tu afán no sea mayor a lo que dice a continuación. ¿Qué dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es un reino? Es una nación donde hay un rey que dicta leyes y gobierna a los que viven en ese reino. ¿Quién es el rey de este reino, de esta nación? Dios. ¿Sobre quiénes gobierna? Sobre sus hijos. Escuchen. Si tú eres hijo de Dios, entonces a ti y a mí nos debe gobernar las leyes de ese reino. ¿Sí o no? ¿Dónde están las leyes de ese reino? En la palabra de Dios. Por eso esa hambre y sed no solo debe ser por oír la palabra de Dios, sino también por hacerla. ¿Sí o no? Por vivirla, por hacer la voluntad de Dios. Y estas leyes del reino van a gobernar nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y una de estas leyes es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es justicia? Ya lo estudiamos. Viene de la palabra griega diakaisune y es cualidad de carácter. Habla de buscar lo justo, lo recto, como manda Dios a través de su palabra. Es decir, si yo soy comerciante y tengo mi carnicería y sigo vendiendo kilos de 800 gramos, ¿eso será lo justo? ¿Eso será lo recto? Si yo soy un trabajador en una empresa y estoy desfalcando el dinero, lo estoy desviando para mi beneficio, ¿eso será lo justo y lo recto? Si trabajo en una tienda, soy vendedor y me digo cristiano, pero estoy sacando mi chaca, así llaman, ¿no? Gloria a Dios. Así llaman en Bolivia, chaca. Chaca es un beneficio. Gloria a Dios. Pero es ilegítimo, no es correcto. Entonces, hermanos, si soy un mecánico, si soy un policía y me digo cristiano, y estoy haciendo lo que no es recto, lo que no es justo, ¿tendré esa hambre y sed de justicia? No. Si alguien me da el cambio por demás y todavía digo, ¡ay, Dios me ha bendecido! Le di 10 pesos y me dio cambio de 200. ¡Uy, gracias, Señor! ¿Gracias, Señor? ¿O gracias a quién estás dando? Gloria a Dios. El que es de Dios, las obras de Dios hace. Pero el que es del diablo, las obras del diablo hace. Que tú lo quieres ese cambio de más, ¿es justo? ¿Es recto? No. Si te entras a una pensión y no te cobran porque se les olvidó y te sales, ¡ay, qué bendición! Comí gratis. ¿Esa será una bendición o será una maldición, un juicio? Entonces, el verdadero cristiano va a hacer lo justo y lo recto siempre. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Ese es el verdadero cristiano. Pero hoy día, ¿cómo son? Muchos cristianos siguen, gloria a Dios, en el contrabando. Siguen haciendo pasar las cosas de contrabando. Muchos cristianos siguen teniendo sus chicherías. Gloria a Dios. Muchos cristianos, gloria a Dios, siguen haciendo muchas cosas, gloria a Dios, que no son rectas y justas delante de Dios. Se siguen yendo al carnaval. Siguen, gloria a Dios, aplaudiendo a los diablos. ¿Serán cristianos? ¿Qué más dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora,
Dios te está diciendo cómo vienen esas cosas. Son añadidura. Él sabe que tú tienes necesidades, pero ha puesto un orden. Primeramente las cosas celestiales y después vienen las materiales. Ese es el orden, no puedes cambiar ese orden. Pero hoy día, ¿cómo hay personas? Pastor, no estoy viniendo a la iglesia porque tengo que trabajar. Ambiciosos, codiciosos. Hay hermanos que no vienen a la iglesia porque están haciendo construirse otra casa en otro departamento. Y no es que sean pobres. ¿Acaso Dios nos ha mandado a hacer riquezas? A adueñarnos de este mundo, a ser poderosos. Esos no conocen a Dios. Esos hombres siguen buscando a personas que los motiven. Y están cambiando las enseñanzas de Cristo por las enseñanzas de Gandhi, por las enseñanzas de Iván Cornejo. Ha salido un colombiano. Y aunque dice muchas cosas bonitas, pero no es palabra de Dios. ¿Cómo se llama? Yokoi Kenji, este muchacho Kenji. Pero a veces yo escucho cada basada que dice y no entienden, no comprenden porque nunca han nacido de nuevo y quieren agarrarse de un solo tema y hablan de la familia. Hablan, gloria a Dios, de prosperidad, hazte rico, y no conocen la Biblia porque se tiene que enseñar todo el consejo de Dios. Gloria a Dios. No es que enfocarte en un tema, hermano, lo que a ti te conviene o lo que te gusta. Pero todos estos hombres, lastimosamente, están discipulando mal, están enseñando mal. No escuches a esos hombres. ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes un problema? Busca en la Biblia. Ahí está la respuesta. Escudriñala. Porque hay otro problema. Una cosa es leer la Biblia. Todos leen. Si tú le preguntas hasta al católico si lee la Biblia, si leo la Biblia, te va a decir. Pero otra cosa es escudriñarla. Yo nunca he podido escudriñar la Biblia en 15 minutos, hermanos. A veces estoy todo el día. A veces estoy toda la mañana. Pregúntale a mi esposa, a mis hijos. Porque una cosa es escudriñar y otra cosa es leer por leer. Ya se los he dicho. No te metas en tu cabeza, lee la Biblia en un año. Vamos a leer la Biblia en un año. ¿De qué sirve que leas la Biblia en un año si lees por leer y no entiendes nada? ¿Ah? ¿De qué sirve eso? Por eso nosotros hemos decidido todos los jueves estudiar, aunque sean 3 años, 4 años, el Nuevo Testamento. Y si nos toca otros 5 años para el Antiguo Testamento, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos conocer a Dios. ¿Sí o no? Amén. Tenemos esa hambre y sed. Amén. ¿Cuántos tienen esa hambre y sed? Digan amén. Amén. Aleluya. Seguimos avanzando. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás ansioso por algo, afanado, preocupado, vas a desgastar tus fuerzas en eso. Porque no te vas a poder concentrar ni para leer la Biblia. Vas a estar leyendo la Biblia, pero vas a leer por leer porque estás pensando, ¿qué va a ser de mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¡Ay, mi hija ya va a salir bachiller, tiene que entrar a la universidad! ¡Ay! No te va a importar la Biblia. Te va a valer un rábano leer la Biblia. Y vas a estar afanado y vas a querer hacer con tus propias fuerzas dinero. Vas a querer con tus propias fuerzas, gloria a Dios, aleluya, conseguir o suplir tus necesidades. ¿Y sabes qué? Vas a fracasar. ¿Por qué? Porque ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y lo demás viene como consecuencia, desobediencia. ¿Están entendiendo? Entonces, hermanos, aquellos que no son parte de este reino, es imposible, gloria a Dios, que Dios los gobierne. Porque cada vez van a hacer lo que ellos piensan. El rey tiene que gobernar sobre nosotros. Eso se llama mansedumbre, ya lo estudiamos. Mansedumbre. Señor, que sea tu voluntad, yo confío en ti. Pero mientras no tengas esa cualidad de carácter, va a ser imposible. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y lo vamos a leer hasta el 13. ¿Cuál es el contexto de esta historia? David había muerto y le sucedió su hijo Salomón. Aleluya. Y vamos a ver
los rasgos de carácter de las bienaventuranzas en este hombre, Salomón. Miren, vamos a ver la pobreza de espíritu, el hambre y sed por Dios. Vamos a ver todos esos rasgos. Y aquí está haciendo una oración a Dios. Y esto habla de la necesidad que él tenía de Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Miren la humildad de Salomón. Yo no voy a poder, Señor. Yo soy un incapaz. No tengo las fuerzas, Señor. Un pobre de espíritu. Y miren, cuando una persona busca a Dios, y en vez de recurrir a tu compadre, a tu comadre, gloria a Dios, aleluya, tal vez tienes alguna influencia política, pero si primero buscas a Dios, eso le agrada al Señor. Mira lo que dice el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, ¿sí o no? Y le dijo a Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, que de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pregunta: ¿están entendiendo cuál es el orden? ¿Qué estaba buscando Salomón? Riquezas, poder, que todos sus enemigos sean destruidos. Dios estaba buscando la justicia de Dios. Ayúdame a discernir entre lo que es bueno y lo malo. Gloria a Dios, ayúdame a hacer lo justo, lo recto delante de ti. Y todo lo demás vino como añadidura. Gloria a Dios. Pero aquel que no respeta no va a poder llegar muy lejos. Pero ¿y cómo logran otros pastores y son ricos y tienen plata y no buscan a Dios? Pero eso es momentáneo, hermanos. Deja. No te aflijas, dice la Biblia, no te aflijas cuando ves al impío crecer o progresar. Mira a Dios. Para terminar, Salmos capítulo 42, versículos 1 y 2. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Salmo 42, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y aquí está, gloria a Dios, David haciendo, gloria a Dios, una metáfora de cómo un ciervo, gloria a Dios, cuando está ahí busca agua, gloria a Dios, porque tiene sed. Y cuando no haya agua, brama. Hay una desesperación, hay una necesidad de urgencia por conseguir agua. Y mira lo que dice, gloria a Dios, David: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, yo no sé si ustedes tienen hambre y sed de Dios. No sé si tienen hambre y sed de su palabra. Y no solo eso, no sé si tienen hambre de hacer, de obedecer y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero quiero decirles, el discípulo tiene esa hambre, esa sed, no solamente por estar cerca de Dios, no solamente por oír su palabra, sino por hacerla. Hermanos, ese es el rasgo de carácter que Dios quiere que formemos nosotros, sus hijos. Y esa es la forma correcta en formar un discípulo. No autosuficiente, sino siempre dependiente. Dependientes de Dios. Porque sin Dios, nada somos. Jesús mismo dijo: lejos de mí,
nada, nada podréis hacer. ¿Entendieron, hermanos? Amén.